Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a reflexionar sobre un periodo crucial en la historia de México, la formación del Estado mexicano. Durante el siglo XXI abordaremos momentos clave como el gobierno de Santa Anna, la separación de Yucatán, la guerra de castas, las leyes de reforma, la guerra de reforma y la segunda intervención francesa. Estos procesos, tan complejos como fundamentales, marcaron el destino de la nación, tanto con aspectos positivos como negativos. Pero más allá de solo exponer los hechos, analizaremos las implicaciones de cada uno de ellos, y lo más importante, lo que podemos aprender hoy en día. Así que, si te interesa conocer más sobre este periodo de turbulencias políticas y sociales, quédate con nosotros hasta el final. Vamos a desglosar los eventos más relevantes y compartir nuestra reflexión final. Comencemos. Estamos con uno de los personajes más polémicos de la historia mexicana, Antonio López de Santa Anna. Este militar y político tuvo un papel central en la historia de México durante casi todo el siglo XXI, siendo presidente en varias ocasiones, aunque no siempre de manera consecutiva. Santa Anna es conocido por su capacidad para adaptarse a las circunstancias. Fue un hombre pragmático, capaz de cambiar de bando dependiendo de los intereses políticos. Pero esto también le jugó en contra, pues su falta de consistencia provocó inestabilidad política en el país. Entre los aspectos negativos de su gobierno destacan la pérdida de Texas y más tarde la mitad del territorio mexicano. Tras la intervención estadounidense, la guerra con Estados Unidos significó la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que trajo consigo la cesión de vastos territorios. Santa Anna no solamente hizo cosas malas, sino también hizo cosas buenas. Pero lamentablemente las cosas malas durante su mandato le causaron muchas cosas que lo hicieron ver como un mal presidente. Esos errores trajo varias causas negativas, pero varias causas positivas. Es decir, el gran valor que tuvo ese impacto para México tuvo una gran importancia en la historia de México. Uno de los episodios más interesantes y menos discutidos de la separación de Yucatán de la República Mexicana entre 1841 y 1848. Durante este periodo, Yucatán, enfrentando a la inestabilidad política y económica, decidió declararse independiente, aunque fue un acto más simbólico que efectivo. El evento refleja las tensiones internas de un país en proceso de consolidación. Yucatán, como otras regiones, sentía que sus intereses no eran representados por el gobierno central, lo que desencadenó varias revueltas y finalmente llegó a su breve independencia. De Yucatán fue más que un simple conflicto territorial. Fue también una respuesta a las fallas del gobierno central para atender las necesidades de las regiones periféricas. En cierto modo, esto refleja la fragmentación política de México en esa época. Otro conflicto que marcó profundamente a México fue la Guerra de Castas en Yucatán, que comenzó en 1842 y se extendió por varias décadas. Este levantamiento fue un enfrentamiento entre las comunidades mayas y las autoridades mexicanas, motivado por la explotación y el abuso de los pueblos originarios. La discriminación racial y la explotación de pueblos indígenas era una gran controversia del país, lo que generó tensión social durante esa época, que se reflejaron mucho en esta guerra presente que hubo durante esta parte de la historia de México. La guerra de castas es importante porque, aunque no tuvo una resolución definitiva, demostró la resistencia de los pueblos indígenas frente a un sistema colonial que persistía aún después de la independencia. Las leyes y la guerra de reforma. Hablemos ahora de las leyes de reforma y la guerra de reforma, dos eventos clave en la consolidación del Estado mexicano. Las leyes de reforma, impulsadas por Benito Juárez y los liberales, fueron un conjunto de reformas constitucionales. La Iglesia del Estado promuvo la educación laica y limitó el poder de la Iglesia y el ejército. Esas reformas fueron fundamentales para establecer un Estado más moderno y laico. Sin embargo, generaron un fuerte rechazo en sectores conservadores, quienes se oponían a la pérdida de poder de la Iglesia. Este conflicto desencadenó la Guerra de Reforma,
en 1857 a 1861. Una guerra civil entre liberales y conservadores. Los liberales, con Juárez a la cabeza, lograron finalmente prevalecer, lo que permitió la consolidación de un Estado secular. Sin embargo, la guerra dejó cicatrices profundas y una gran división en la sociedad mexicana. Las leyes de reforma muestran algo importante, ya que fueron una de los mayores cosas, valores recibidos en la historia de México, ya que en ellas emanen grandes cosas importantes de la vida de la historia mexicana y de cada uno de los mexicanos y mexicanas. Las leyes de reforma nos trajeron un gran cambio, pero también muchas consecuencias. Todo en la historia ha sido un gran valor de la ruleta, ya que tiene un principio y un fin. En ocasiones cosas buenas y en ocasiones cosas malas. Finalmente, llegamos a la segunda intervención francesa, que comenzó en 1861. En este contexto, el país se encontraba debilitado por luchas internas y la intervención de potencias extranjeras. Como Francia se aprovechó de esta vulnerabilidad. Los franceses impulsaron al archiduque Maximiliano de Austria como emperador de México. La intervención francesa fue un intento de Francia por restaurar un imperio conservador en México, lo que representó un retroceso en los avances liberales de la Guerra de Reforma. Maximiliano, aunque intentó ganarse el apoyo del pueblo mexicano, se enfrentó a una fuerte resistencia, especialmente por parte de Juárez y los republicanos. La victoria republicana en 1867 fue un triunfo fundamental para la nación. La derrota de los conservadores y la salida de Maximiliano reafirmó la soberanía de México y consolidó a Benito Juárez como uno de los grandes héroes nacionales. Sin embargo, la intervención francesa dejó también un legado de inestabilidad política y económica que tardó años en resolverse. A pesar de la victoria, las cicatrices de la guerra no se borraron fácilmente. En pocas palabras podemos decir que cada una de las cosas vividas durante la historia de México son importantes y tienen un gran valor, ya que cada una de ellas forman algo importante de lo que actualmente tenemos como México, la revolución como lo tenemos actualmente, como lo es la República Mexicana. Es decir, que cada una de estas cosas vividas durante toda la historia de México tienen un porqué que hoy podemos gozar o que podemos tener como privilegio. A diferencia de años pasados, podemos decir que sí se puede y que es un proceso que tarda, aunque no es como debería, pero lo tenemos gracias a varios personajes históricos de la vida de México. Hoy podemos ver cómo estos momentos de conflicto y cambio, aunque dolorosos, fueron esenciales para la consolidación de una de las naciones independientes y democráticas, aunque con muchas tensiones internas. Besos, Ali. Es difícil decir que hubo más pros que contras o viceversa, pero lo que es indiscutible es que México no fue lo mismo después de estos procesos, y esos cambios, para bien o ya sea para mal, nos trajeron hasta donde estamos hoy. Que este análisis te haya dado una nueva perspectiva sobre estos eventos históricos. ¿Qué opinas tú sobre estos procesos en la historia de México? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenidos de reflexión histórica. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por su atención. María Gabriela Puga, el Flaco Spinetta, el Negro García López, Prince, Cerati, y hay que prohibir el autotune. Muchas gracias. Otro negrito cantor del West, tres pecados después, no hay game por qué. Bust down.